Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Área Full. Bueno, hoy vamos a hablar sobre primera victoria en la Serie A de La Plata y última fecha de Alianza Lima en su participación en Uruguay. Se midió ante nada menos ante su rival amigo, porque tienen historia Colo-Colo Alianza Lima, el cuadro colocolino, de jugadores con renombre, uno de ellos como Arturo Vidal. Y pues, bueno, el equipo de Colo Colo formó de la siguiente manera. Formó con un peculiar 3-4-5-1, pero parecía que estaba alineado con línea de 3. Y en el caso de Alianza, formó con el 4-4-2. Inició con Vizcarra en el arco, con Luis Advíncula de lateral derecho, con Zambrano y Garcés, los defensores back centrales. De ahí lateral izquierdo Trauco. ¿Quién pasaría como los dos mediocentros? Uno sería Jesús Castillo y otro sería Jairo Vélez. Como en todos los esquemas de Guede, en Independiente, en Unión Santa Fe que se vio, siempre utiliza al medio, o sea, se utiliza un volante que sea más libre y el otro que sea el perfil marcado, el que se quede solamente en su banda del medio campo. Pues en este caso, en el primer tiempo lo usó más a Vélez de libre, como a Castillo lo usó de contención nada más. De ahí lo puso a Chávez como estope por derecha. Me parece raro. De Chávez como estope por derecha. Lo posicionó en una posición que no era de él. Que no era, o sea, sin antes lo puso como ancla, para una posición como más defensiva, contraataque. Acá la ha puesto un poco más como para la ofensiva. Después también en stopper por la izquierda estaba Gaspar Gentile, que bueno, suple como una labor de un extremo izquierdo también. Y luego los dos delanteros eran Eric Castillo y eran Paolo Guerrero. Entonces, ¿sirvió este esquema? Yo creo que sirvió más que todo en la parte defensiva, porque si vemos el esquema madre de Guede, en el juego se vio que Chávez bajaba para ser ancla y a la vez bajaba para ser tercer defensor. A su vez, sacrificaba también Zambrano a la hora de ser acompañado con Luis Advíncula. Y volviendo a lo de Chávez bajaba y pocas veces, como dos veces nomás, se vio que adentraba al área rival, o sea, que iba al perfil hacia adelante. El que cumplía esa labor era Luis Advíncula, como siendo un carrilero por derecha. Y a su vez pasaba como lateral Chávez. Bueno, Trauco suplía la labor de izquierda, pero en esa banda, entre Chávez, Advíncula y Jesús Castillo, porque también a veces Jesús Castillo bajaba, ese sector derecho estaba muy fusionado, muy fusionado. Como que no entendía mucho el esquema. Ahora, si bien Alianza Lima no hizo muchas jugadas, apenas hizo unas tres, una de ellas la más clara que creo que Pablo Guerrero aprovecha ese espacio y se la da a Jesús Castillo, en el cual se la falla, y lo cual el arquero de Colo Colo no lo ve venir. Se llama De Paul, el arquero de Colo Colo. Pero sí voy a destacar ciertas individualidades en el primer tiempo. Una de ellas es la de Jairo Vélez. Me gustó mucho siendo ese jugador, siendo ese mediocentro ofensivo en el perfil de ser
de la volante media, este mediocampista que actuó como centrocampista, medio centrocampista, fue el perfil que buscó Guede en este partido, el que va a mover más la línea defensiva, la línea ofensiva de Alianza Lima, con Gentile, se asociaba a veces con Gentile, se asociaba a veces con Eric Castillo. Yo lo vi más con Eric Castillo asociarse que con Gentile. A veces Gentile cambiaba para el perfil de Eric Castillo derecha. Y Eric Castillo perfilaba con Vélez en el perfil izquierdo. Yo sí vi una mejora bastante y una conexión muy buena entre Eric Castillo y Vélez. Que pues, adentrándonos más a fondo, dan más pases en profundidad. Y ahí Vélez donde aprovechen donde le dio como 4 veces a Eric Castillo para que Eric Castillo haga el despliegue, aprovechando espacios donde pueda sufrir el equipo de Colo-Colo. Entonces, también ahí puedo rescatar a Paolo Guerrero, que sí tuvo un buen partido. Yo creo que, salvo una jugada donde creo que le cae un golpe, yo creo que Paolo Guerrero, teniendo ya 42 años, sí se mantiene físicamente. Pero sigo insistiendo, ¿no? Con Paolo Guerrero, a la hora de querer sobrellevar, como que le cuesta. Eso como que el jugador no entiende. Pero siento que para hacer, como dice, orden para el ataque, es muy bueno. Aparte, ha metido su gol, ¿no? O el gran pase de Advíncula, un pase perfil cambiado de Advíncula y también de perfil cambiado de Eric Castillo, por banda izquierda nuevamente, ¿no? Y justamente a su costado, a su frente estaba Vélez. Pero Eric Castillo la luchó sola y le dio ese pase a ras de cancha a Paolo Guerrero para que Paolo Guerrero meta tremendo fusilón, ¿no? Fusilón a De Paul, el arquero de Colo Colo, nada que hacer, y marcaría el primer tanto blanquiazul. Se venía la noche buena para Paolo Guerrero. De ahí Trauco, aunque un poco se lo llevaban de encuentro, pero sí me gustó porque fue muy participativo. En total, casi todos estos jugadores en el primer tiempo fueron muy participativos. Chávez, siendo no la posición habitual, Advíncula, Eric Castillo y Guerrero son los que se llevaron más protagonismo. Y también Jairo Vélez, ¿no? Son los que llevaron mucho más protagonismo. Zambrano y Garcés muy sólidos en defensa, pero solamente ha habido ciertos contrastes, ¿no? Que cuando Colo Colo presiona, ahí yo me doy cuenta la presión de un rival hacia Alianza Lima, como que a Alianza Lima le cuesta defensivamente encarar. Y más que todo lo sufre la presión Alianza Lima en los juegos aéreos, en los pases largos al balonazo, es donde Alianza Lima sufre mucho. Y eso tendrá que trabajar Pablo Guede, metiendo esquemas precisos, jugadores precisos a la hora de encoger el campo y a la hora de expandir el campo. Entonces, de ahí Vizcarra, no mucho mostrado. Eric Castillo, excelente partido de Eric Castillo. Y a Franco Chávez mostró ciertas cosas, pero me gustó más Zambrano cambiado a que Chávez cambiado en esa posición. Jesús Castillo sí, un poco de errores en salida, pero me gustó mucho el partido de Eric Castillo, porque jugó casi los 90 minutos, bueno, jugó casi 70 minutos, y ha sido muy buen bloque para ser marcador. Perdón, jugó los 90 minutos Jesús Castillo, porque después cambiaría a otro perfil Jesús Castillo. En este primer tiempo sería como un marcador. De ahí, Vélez de buen partido, Gentile fue creo que de los más bajos junto a Trauco, pero creo que no bastaba
bastaría mucho con la actitud que han mostrado casi todo el onceno de Alianza Lima del primer bloque que mostró, ¿no? Pero igual, estos jugadores seguirían en el primer tiempo. No había pasado ninguna sorpresa en el primer tiempo hasta que hubieron los cambios, ¿no? Yo creo que ahí un poco se sintió la presencia de Arvíncula, ahí si me equivoco, la presencia de Garcés, porque ahí entraría el gol de Colo Colo, tras una falta, bueno, mejor dicho, un error de Anthony, que costaría el córner, y que pasaría nuevamente, ¿no? Pase por pase largo, aéreo, de que Alianza Lima nuevamente lo sufre, ¿no? La pelota parada. Justamente este jugador, Javier Méndez, hace el cambio perfilado y se lo da a Correa para que Correa solito nomás cabecee. Y Correa marcaría así el empate. Después llegaría el golazo. Bueno, el buen gol de Luis Ramos, que entró en el minuto 70, que justamente fue tras un buen pase de Alan Cantero. De ahí hablaremos jugador por jugador. De Alan Cantero, que hizo un buen despegue, un buen perfil cambiado para darle el pase, y de pecho Luis Ramos anota el segundo tanto. De ahí nuevamente error en la pelota parada de Alianza Lima. Como se había mencionado en el primer tiempo, en el segundo tiempo se mostraba aún más ciertos destellos de error en salida en cuestión a la pelota parada. Alianza Lima no podía defender tan bien. Aparte metías a Cantero en jugadas de tiro libre, cuando ahí debió estar Chávez o Anthony, que son de perfil defensor. Marcaría nuevamente Correa para el empate, y sí o sí sería la volteada. Justamente fueron en 6 minutos, hubieron casi 3 goles. Eso sí cabe rescatar el dato. Alan Cantero se va con todo perfilado por el pase de Vizcarra. Se lo lleva de encuentro al defensor, hacen ese incrustre, se la amaga, se va con todo Cantero, aprovecha ese espacio y remata un fusilón para que el arquero, nada que atajar el arquero, se va al palo y marca un golazo de la fecha del Mar de la Plata. Qué buen gol ha sido, ¿eh? Yo creo que hay mucho propuesto con Alan Cantero, que sí va a demostrar cierta jerarquía, ya que el año pasado no se le brindó las ciertas oportunidades. Este año, ya sin lesiones, Alan Cantero demostraba mucho más su jerarquía en Alianza Lima. De las figuras del partido, para mí, ni bien entró, Alan Cantero ya demostró la chispa, el despliegue, la distribución de balón que tiene. Aparte de que aquí trabajó como extremo, que lo hizo demasiado bien. Luis Ramos, bueno, entre Girotti y Luis Ramos, puedo decir que Girotti fue el que se sometió como un extremo y un segundo delantero a su vez. El que acompañaba. Era como el segundo delantero, porque obviamente el perfil delantero pivote era Luis Ramos, el delantero punta. Y Girotti tuvo una que cabeceó, que la mandó afuera, pero sí, muy bien ahí Girotti. Yo rescato mucho de este jugador, que le mete actitud y todo, hasta incluso corrió más que en el partido contra Independiente de Avellaneda. De ahí Alessandro Montenegro, bueno, la parte, siendo lateral defensivo, no un lateral encarador como Luis Advíncula, siento que sí se le va bien, muy bien el perfil a Alessandro Montenegro. Me gustó mucho sus salidas, tiene salidas en cuestión a cuando el rival ataca, como que un poco da despejes y ciertas cualidades que sí pueden beneficiar ante una suplencia de Luis Advíncula, ¿no? Mateo Anthony tuvo ciertas salidas erróneas. Hay que mencionar también que el arquero tuvo también ciertas salidas erróneas. Vizcarra no ha tenido una buena actuación. Se confundía mucho en cuestión de sus pases de los pies. De ahí Mateo Anthony volviendo.
sí, Mateo Anthony tuvo pocas actuaciones buenas en este partido, pero sí, ¿no? Sí, te puede ganar mucho en pelotas aéreas, te puede ganar mucho en lo que son pases largos, pero en cuestión de pase en corto o a ras de cancha como que un poco lo sufre y tendrá que trabajar mucho Mateo Anthony en ese perfil. Crisna Carvajal, bueno, entró poco tiempo, no se mostró mucho. De ahí Piero Cari, bueno, aquí voy a hablar del tema. Piero Cari entró como el perfil de Jesús Castillo en el primer tiempo. Pasó abajo y siendo más libre Jesús Castillo. No lo vi tan mal a Jesús Castillo en ese perfil, ¿eh? Siendo el jugador que jugó casi todos los 90 minutos, junto a Guillermo Vizcarra. Bueno, de ahí Luis Ramos sí entró bien, para ser delantero, también acompañó junto a Federico Girotti, como que se entendieron ahí, ¿no? De ahí Gianfranco Chávez, también jugó los 90 minutos, si me, si me equivoqué ahí, bueno, jugó los 90 minutos también. En conclusión, Alianza Lima gana este partido a base de garra, a base de empuje, a base de jugadores que se han comenzado a entenderse. Entre, por ejemplo, Eric Castillo con Jairo Vélez, Alan Cantero con Girotti, que se ha comenzado a entender. Me gustaría un esquema más perfilado, no solamente 4-4-2, también probaría como un, nuevamente no como en mi video anterior, como un 4-2-3-1, que lo veo muy peculiar a Alianza Lima en ese perfil, ¿no? Pero Pablo Gueda apostó por una apuesta, ¿no? No cambió a los jugadores hasta los más de 65 minutos. Recién ahí pudo cambiar a varios jugadores. Bueno, aunque en el primer tiempo, llegando al segundo tiempo, Mateo Anthony nomás por Renzo Garcés. Pero ahí todo lo demás, sí, han entrado muy bien, como ya se había descrito, ¿no? A ciertos jugadores. Alianza Lima gana este partido por demostración y porque terminó, ¿no? Su última fecha y que ahora va en camino a la noche blanquiazul que jugará contra Messi y sus jugadores en el Inter de Miami, que es el próximo sábado. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que este esquema le favoreció mucho a Pablo Guede. Porque acá fusionó con los jugadores que no se habían combinado. Por ejemplo, como Jairo Vélez, como Jesús Castillo no se habían combinado. Yo no vi tampoco a Gentile ni a Eric Castillo. Ahí está. Y no había visto a Alessandro Montenegro, a Girotti y a Ramos y a Cantero juntos. Ahora sí como que ha variado la cosa. Y que ha perpetuado una idea. Que creo que este 4-4-2 sí es muy interesante. Habría que seguir aplicándolo, Guede, para plasmar a ciertos jugadores y ciertas funciones que sí he visto muy bien. Hay que solamente mostrar más ímpetu y más orden en defensa. Que eso es lo que nos favoreció hoy. Pero bueno, ¿qué opinas tú de este partido? Te dejo en la caja de comentarios un like y suscribir. Esto es En Hilario.